participación y esperemos pues que todo nos salga bien en el día de hoy, toda la semana. Bueno, entonces tenemos nuestra presentación de hoy, que vamos a ver la otra rama de la físico-química. Ya vimos la física, pues tenemos que ver la química, obviamente, es muy importante ver la química. Yo no soy químico, yo estudié fue física, sin embargo la química es muy importante, es una ciencia demasiado fundamental, No veo. igual que la biología. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, Profesor. Sí, señor. Muy bien, muchachos, eso. Sí, señor, Excelente. profe. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación de hoy. Queremos que nos amplíe el computadorcito. Y pues nuestra clase de hoy, como lo dije, se denota la química. ¿Qué es la química? Ustedes han escuchado, oh, química por acá, no, súper difícil. No, no es tan difícil, vamos, hay que ponerle empeño a las cosas para que ustedes puedan entenderla. ¿Listo? Entonces, la química. ¿Qué es la química? Pues la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, sus propiedades, ¿sí? Sin que se alteren los elementos que la forman. Esa es la química, ¿sí? La química tiene otra definición, así como yo les regalé varias definiciones de la física. La química es la ciencia que tiene por finalidad no solo descubrir, sino también crear, es el arte de la materia, ¿sí? De crear la materia para captar la lógica de la materia, la evolución de la química, ¿sí? También es de mirar su evolución en el tiempo, ¿sí? O sea, mirar, por ejemplo, ustedes saben cómo podemos descubrir la edad de los fósiles de Joshua Velázquez, por favor, no vayas a rayar. La edad de los fósiles de los dinosaurios. Ustedes vienen, uy, pero ¿cómo saben que esto fue hace 32.000 millones de años? Este fósil o este hielo o esta vasija fue de hace 2.000 años, ¿sí? Pues hay una prueba que se llama el carbono 14. El carbono 14 es un elemento de la tabla en el cual podemos determinar en qué edad se hizo cierta cosa, ¿sí? Y es gracias a la química. Entonces, hay un chat por acá. Profe, ¿toca copiar eso? Claro, Javier Santiago. Tienes que hacerlo, es tu cuaderno. Recuerda que ahora tenemos que manejar cuaderno, ¿sí? Si no lo alcanzas a copiar, tómale un pantallazo o una foto y vas guardando. Pero tú tienes que tener tu cuaderno, ¿por qué? Porque cuando llegue la alternancia, pues vamos a estar allá, vamos a tener clases súper chévere en el colegio y pues tú sin cuaderno, sin apuntes, sin nada, pues estás grave, es groggy, ¿cierto? Entonces, pilas, hay que copiar, muchachos. Yo les dije la clase pasada, hay que tener el cuaderno adelantado. No me lo tienen que enviar todavía, no. Yo les voy a decir, por ejemplo, ay, no, finalizando abril, venga, présteme el cuaderno, mándemelo por fotos en PDF y listo. Bueno, claro que yo les voy a decir cómo hacer el PDF de las fotos, eso es tranquilos que yo les voy a explicar. Bueno. Entonces, esta es la química que estudia la materia, la razón de la química es la materia. A diferencia de la física no se importa tanto en la materia, sino en sus propiedades y en explicar la naturaleza de los fenómenos que pasan con la materia. ¿Quién es el padre de la química? Se llama Antoine Laurent Lavoisier. Es francés. Es el padre de la química moderna. Habían alquimistas antes, ¿sí? Pero Antoine Lavoisier es uno de los precursores de la química moderna como tal, las explicaciones.
Entonces vamos a ver este videíto. Es muy chévere. Le vamos a poner mucho cuidado. Bueno, espérenme acá. Yo comienzo a mirar. Bueno, miremos el video. Ay, Jesucristo. Vamos, hice varias pruebas antes de hacer esta presentación y mira, ¿sí que sí? Bueno, vamos a mirar el video, esperemos que cargue, que cargue, que cargue. Internet, Dios mío. Esperemos un segundo. Lavoisier y la química. ¡Qué calor hace! Es insoportable. ¿Dónde está el maestro? Ya voy. Aquí estoy. Uf, hace un calor espantoso. ¿Sabéis qué es el calor? Cuando sube la temperatura, ¿no? En la Ay, qué pena, es que admití a alguien. Ya. playa, al sol. Cuando vuelvo a casa con suspensos, las cosas se calientan. Eso es interesante. Pero, ¿y el fuego? ¿Qué es el fuego? Cuando algo se quema. ¿Os acordáis del Demócrito, el griego? En la naturaleza hay 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Esta ramita viene de la tierra y se convierte en fuego. No, Metros, no hay 4 elementos, solo hay un elemento básico, el átomo. Hace un calor agobiante. Ay, ¿te molestaría traerme un vasito de agua? Gracias. Y 2000 años más tarde, en el siglo XVIII, los científicos seguían pensando que había 4 elementos: tierra, fuego, aire... Venga, gracias. maestro. Y agua. Pero de una nueva ciencia, la química, iba a explicar claramente de qué se componen las cosas. ¿Quién fue el inventor de la química? Varios científicos contribuyeron a su nacimiento, pero fundamentalmente Lavoisier, un francés que murió en la guillotina. Oh, ¿le cortaron la cabeza? No es asunto de broma, fue una gran tragedia. Como iba diciendo, Lavoisier, a los 25 fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias. En el mismo año se convirtió en miembro también de la Fermés General y eso le costaría la vida. ¿Qué es la Fermés General? En aquella época la Fermés General cobraba los impuestos. ¿Y por qué le costó eso la vida? Ya lo verás, ya verás. ¡Vendo agua! ¡Deliciosa agua del Sena! Caballeros, el problema es grave. Ya no tenemos agua para la ciudad de París. El agua del Sena está sucia. Habrá que sacar agua de los manantiales. Eso sería inútil. De todos modos, el agua se transformaría en tierra. ¿Cómo sabéis vos eso, señor? Es un hecho bien conocido. Por curiosidad, ¿cómo os llamáis? Antoine Lavoisier. Señor Lavoisier, cuando se deja agua en un receptáculo, siempre hay residuos de tierra y el peso del agua aumenta. Porque la tierra pesa más que el agua. Yo no lo creo. El agua pura permanece pura, a no ser que se le añada algo. ¿Pretendéis refutar algo que la ciencia admite? Sí, y pienso demostrar lo que he dicho. La destilaré una vez más y tendré agua absolutamente pura. Averiguaremos si el vapor de agua se transforma en tierra. Aquí tengo un poco de agua. Sigue sin haber tierra. Ha pasado un mes. Ahora veamos. ¿Podría ser eso tierra? ¿Lo veis? Hay tierra. Cuando el agua se evapora, se convierte en tierra. Bien, si ese fuera el caso, el matraz debería pesar más, ¿verdad?
Sí, puesto que la Tierra pesa más. Pues apuesto a que el peso no ha variado. Al inicio pesaba 2 libras, 3 onzas, 2 gros y 15 granos. Ahora veamos. Esto aquí, ya está. Y aquí ponemos 2 libras, 3 onzas, 2 gros y 15 granos. ¿Y ahora qué? Pero la Tierra está ahí. Aguardad, pesaremos el agua. ¿Os habéis convencido? Tenía yo razón. No estoy de acuerdo. El agua no se convirtió en tierra. La tierra procede del matraz. Bueno, no estoy de acuerdo. Os haré pagar esto. En la naturaleza nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. ¿Lo habéis comprendido, niños? Nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. Es uno de los grandes descubrimientos de Lavoisier, el nacimiento de la química moderna. Escucha, Marianne. Al menos hay 2 clases de aire. El aire vital y un aire en el que no existe la vida. Mira. Ya se ha agotado casi del todo el aire vital. El ratón tiene menos energía. Tal vez se haya cansado de correr. Aguarda. No puedo respirar y a pesar de todo hay Hay aire. aire, pero no es un aire respirable. Ahora mira. ¿Lo ves? ¡Ay! No parece que funcione. ¡Saltar, saltar! No lo comprendo. De todos modos... Voy a dar un triple salto. ¡Ay! Oh, ¡ay! Son estos cordones otra vez. ¿Lo ves? Yo tenía razón. A este aire vital lo voy a llamar oxígeno. El oxígeno es el componente del aire que permite que arda el fuego y que se caliente nuestro cuerpo. Voy a realizar otro experimento con mi amigo Laplace. ¿El matemático? Sí. Una vez envuelto en fieltro, el hielo no se derrite. Colocaremos al conejillo de Indias dentro. Él hará que el hielo se derrita. ¿No pensarás poner a este pobre animalito en el hielo? Se morirá. No, no. Lo meteremos dentro de una caja pequeña y su cuerpo la calentará. Pero su cuerpo se enfriará. El oxígeno lo calentará. ¿Lo ves? El hielo se ha derretido. Podemos calcular el calor que ha desprendido. Oh. ¿Crees que seguirá vivo? Por supuesto. Pobrecito, ya está. Parece tan sencillo y a pesar de todo, era realmente revolucionario, revolucionario. Lavoisier y Laplace habían medido el calor emitido por el cuerpo de un animal. Habían calculado cuánto oxígeno había consumido. El terror reinaba en Francia. Centenares de personas fueron guillotinadas, fueran culpables, sospechosas o inocentes. ¡Deben morir sin piedad! Ciudadano Fouquier, Lavoisier todavía podría prestar grandes servicios a Francia. Solicito que se suspenda su ejecución hasta que termine el trabajo que tiene entre manos. ¡No es culpable! Ha servido a la nación. Es un gran científico. La República no necesita ni químicos ni científicos. Llevad a cabo la ejecución. He tenido una vida larga y bastante feliz. Creo que se me echará de menos y que mi reputación me sobrevivirá. ¿Se puede pedir más? Lavoisier. Marpont, Herpont, Pulsé, Lavoisier, Dupont, Chevalier. ¿Pero por qué, maestro? ¿Por qué? La estupidez y la locura del hombre no tienen límites, hijos míos. Todos los días veréis ejemplos de esas locuras. Luchad contra ellas con toda vuestra energía. Lavoisier era consciente de eso y nos dejó un valioso legado. Pensad en todo lo que desconocíamos hace tan solo 200 años y que él descubrió para nuestro beneficio. Bueno, muchachos. Entonces, Antoine Lavoisier aportó mucho a la química debido a sus ideas revolucionarias, ¿sí? Él era uno de los pensadores
que se, digámoslo así, se manifestaron en la época de la Revolución Francesa. Él murió debido a que lo habían nombrado recolector de impuestos. Y pues la Revolución Francesa trataba de romper lo que era la monarquía, los reyes, etcétera, etcétera, y que el hombre fuera libre y todo ello. Entonces, Lavoisier tiene varios ejemplos de cómo aportar a la química. Uno de ellos es lo del agua, ¿cierto? El agua no se transforma en otro elemento, así como lo decían los antiguos griegos, sino que el agua se permanece como agua. Cada elemento permanece como cada elemento. Uno de los, digámoslo así, de las teorías más fundamentales que enunció fue el principio de conservación de la masa, ¿sí? Entonces, la masa en física también se mide la energía del cuerpo. Masa es igual a energía y es uno de los aportes de Einstein, ¿sí? Y él tomó también ese aporte de Lavoisier para poderlo aplicar a la relatividad general y a la relatividad especial, que fueron sus dos teorías más contundentes que pudo enunciar. El principio de conservación de la masa dice que toda masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo mismo dice de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas o no? Normal, ¿cierto? Súper fácil. Lavoisier, padre de la química, aportó al descubrimiento del oxígeno. Es muy importante el oxígeno, obviamente, porque quitó una teoría que se llama la teoría del flogisto, ¿sí? Decía que cuando algo incendiaba o algo se quemaba era por el flogisto que tenía en sí. Entonces, obviamente, él dijo, no, la combustión se da a partir del oxígeno que hay. Si hay oxígeno, hay combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Bien. Entonces, continuemos con nuestro siguiente elemento de la química. Lo más importante para la química, algo que se enunció hace 150 millones de años, 150 años, ¿sí? Algo que no ha tenido cambios significativos, que es la tabla periódica. La tabla periódica nos ayuda a todos los científicos, ya sean físicos o químicos o biólogos, etcétera. A todos nos ayuda, ¿por qué? Porque pues es la determinación de los elementos que hay en nuestro ecosistema, ¿sí? En nuestro planeta, en nuestra biosfera, si estamos hablando de biología, ¿sí? ¿Y quién hizo esa tabla periódica? Hubieron antes muchos, ¿sí? Pero ¿de quién estamos utilizando la tabla periódica? De un ruso llamado Dmitri Mendeleev. Vamos a ver este videito, es muy cortico, sin embargo, pues no es como los videos así de que, ay, todo hable, que no es que nada, es como más rockerito, como lo que le gusta a ustedes. Bueno, pónganle atención y verán. 2:40 nada más ahí, 2 segunditos de atención y mira. Desde la madre Rusia. La tabla periódica. Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica. Platino, oro, mercurio. Talio, sigue talio, niño tonto. La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió. Sí, estos rusos nunca tienen historias felices, pero la madre de Mendeleev sabía que su hijo era un genio, así que invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, dejando atrás a sus otros 17 hijos. Mami no va a volver, ¿cierto?
Mendeleev fue aceptado en la universidad y desde entonces se convirtió en un gran científico. Su amor era la química y su pasión los elementos. Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica, tomando en cuenta el número atómico, la reactividad y otras cosas científicas. Todo sea por la ciencia. Pero aunque Mendeleev conocía perfectamente los elementos, siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta. Entonces se le ocurrió: No es que yo esté mal, es que faltan elementos. Así que Mendeleev empezó a predecir la existencia de elementos desconocidos. Diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces y más de una decena de espacios con elementos inventados. Lo increíble es que acertó. ¡Mejor que Nostradamus! Después de su muerte se fueron descubriendo nuevos elementos y todos correspondían a algunos de los espacios que predijo Mendeleev. Así que su tabla se convirtió en la más acertada hasta la fecha y la más usada por toda la comunidad científica del mundo. Tan grande fue su aportación que en 1955 uno de los nuevos elementos fue nombrado en su honor. Einsteinio, fermio y... ¡Auch! Es Mendeleev, niño tonto. ¿Qué les enseñan estos días? Bueno. Bueno, ahora sí. Qué pena, me atoré. Bueno, Mendeleev es una leyenda en la química, porque fue quien organizó todos los elementos a partir de un orden lógico, ¿sí? Y lógico es tener unas características para la tabla periódica, ¿sí? Entonces, que me pase la diapositiva, a ver. Jesucristo. La tabla periódica. Esta es la tabla periódica que nosotros conocemos. Está el hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿cierto? Todos los elementos. Ay, qué vaina esto. Dios mío, Dios mío. Listo, ya. Todos los elementos, ¿cierto? Hidrógeno, helio, bueno, en fin. Hay elementos que son metales y hay elementos que no son metales. Eso lo clasifica también la tabla periódica. La definición que ustedes deben tener de la tabla periódica no es que ustedes me vayan a dibujar, pues hacen una parecida, ¿cierto? Miren, o sea, la forma como parecida de la tabla periódica. Pero no es que la tengan que dibujar tal cual y pongan todos los símbolos, no. O sea, como la forma de la tabla periódica. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Es un ordenamiento que muestra tendencias periódicas, como comportamientos similares, ¿sí? O sea, también hay comportamientos similares en... Ya. Hay comportamientos similares entre los elementos, como por ejemplo, Angie, por favor, Angie Díaz, por favor, silencias tu micrófono. Angie. Bueno, gracias. El hidrógeno, litio, Dana, también puedes silenciar el micrófono. Ya, listo. Hidrógeno, litio, berilio, ¿sí? Todos estos, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, se comportan de una manera similar. ¿Listo? Tienen una forma similar. Entonces a estos se les llaman los grupos. Grupo 1, grupo 2, que comienza con el berilio, grupo 3, que comienza con el boro, grupo 4, grupo 3, que comienza con el escandio, qué pena, grupo 4, que comienza con el titanio, y así sucesivamente están los grupos. Listo. Ahora, ¿cómo se ven las propiedades químicas? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esas propiedades químicas? Pues solo las vamos a enunciar porque después las vamos a mirar. Así es como se ven las propiedades químicas. El radio atómico crece a medida que bajamos en la tabla periódica. Es decir, que este radio de acá es mucho menor a medida que bajamos en la tabla periódica. ¿Sí? Por ejemplo, hacia acá
es más factible encontrar los no metales. Y los metales, qué pena. O sea, hacia acá los metales y hacia acá los no metales, como por ejemplo el helio, el hidrógeno, el helio, el boro, el cloro, el flúor, ¿sí? Que son metales que están, no metales que están hacia ese lado. La energía de ionización es la capacidad que tienen los elementos de atraer electrones, ¿sí? De hacer enlaces con otros elementos. La afinidad electrónica también va hacia cuántas posibles conexiones se pueden hacer, como por ejemplo en la partícula de el agua, H2O. Hay 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. El oxígeno puede hacer 8 enlaces, ¿sí? Y el radio atómico también crece a medida que vamos hacia allá. ¿Listo? Ahora, hay que explicar la tabla periódica. Entonces, cada símbolo, cada elemento tiene un nombre, ¿sí? Así como el Mendeleevo tiene un símbolo, pues lo vamos a hacer con el calcio. El calcio es Ca, ¿sí? El símbolo. Y pues obviamente su organización es por el número atómico. El número atómico es el 20. Ahora, acá hay unas propiedades interesantísimas. Por ejemplo, el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Alguno sabe qué significa eso? ¿No? Bueno, pues lo vamos a ver. El punto de ebullición es el punto en el cual el elemento pasa de estado líquido a estado gaseoso. O sea, a los 1440 grados Celsius o grados centígrados, pues el calcio pasa de ser líquido a ser vapor, ¿sí? A ser gaseoso. Y el punto de fusión es aquel en el cual se pasa de ser sólido a ser líquido. Bueno. Sí, tienen que tratar de dibujarla. ¿Listo, Sharon? Sharon Sofía Gómez. Tienen que tratar de dibujar esto así. Pues si quieres le toman la foto y pues ahí van a tener el tiempo. La densidad es la capacidad de los cuerpos de organizarse, a organizar su masa en cierto espacio, ¿sí? Entre más denso, pues es más pensado. Por ejemplo, no es lo mismo un elemento que sea gaseoso como el oxígeno a un elemento metálico como el cobre, ¿cierto? El cobre tiene mucha más densidad, es mucho más pesado, digámoslo por el momento así. La estructura electrónica, que es la organización en los orbitales que tienen, ¿sí? Este llega hasta el 4s2. El año de descubrimiento, muy importante, ¿cierto? El peso atómico. Esto lo van a necesitar mucho en química, el peso atómico. ¿Listo? Y las valencias que significan los electrones que puede tener para compartir y hacer enlaces químicos. Y pues el nombre, obviamente, ¿sí? El peso atómico, pues es muy importante en química para que ustedes lo vean. Ahora, lo que vamos a ver son las 2 ramas de la química. La química orgánica y la química inorgánica. Esto no se demora nada, nadita, nada. Esperemos que me cargue el video. Un segundito, faltan 5 minutos. Si no terminamos, ya saben que... Profe, ¿hasta qué hora termina la clase? ¿Qué, señor? ¿A qué horas termina? Ya. Faltan 5 minutos para ver si alcanzamos a ver el video, que ya es la última partecita de la clase. Y ya. Bueno.
La química es la ciencia que estudia la materia, su composición, estructura, propiedades y transformaciones. La química puede dividirse en dos grandes áreas, la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica, también llamada química del carbono, estudia la estructura, composición, propiedades, reacciones y usos de los compuestos que tienen carbono. El carbono, al tener 4 electrones de valencia, tiene la propiedad de formar 4 enlaces y así dar origen a gran variedad de compuestos, pudiéndose unir consigo mismo o con otros elementos. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos serían las proteínas, vitaminas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, ADN, hidrocarburos, etc. A diferencia de la química inorgánica, que estudia los compuestos que no tienen carbono en sus estructuras, por ejemplo, los minerales, el agua, sal, ácido sulfúrico, amoníaco, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... Bueno, ahí vemos la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica estudia todos los elementos, todos los compuestos que tengan carbono. La inorgánica, los que no tengan carbono, como los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, los ácidos, ¿sí? Todos esos no tienen carbono. ¿Listo? Nosotros somos fundamentalmente también hechos de carbono, para que lo tengan en cuenta, ¿bueno? No olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas... Listo. Ahora. Este es nuestro taller, muchachos, ¿sí? Recuerden, por Edmodo, por favor, y no por el muro, a la asignación como les enseñé, ¿bueno? Realizas una consulta bibliográfica por medios físicos o digitales como internet, en la cual investigue qué es la química orgánica, o sea, no solamente ese pedacito, sino un poquito más, hay que darnos un poquito más, ¿listo? Y qué es la química inorgánica. Solamente son 15 rengloncitos. Ustedes copian, o sea, eso es media paginita. ¿Qué es la química orgánica? Ustedes escriben, ¿qué es la química inorgánica? O sea, eso se va una página, digámoslo así. Y pues, obviamente, ustedes pueden sacar ideas de lo que yo les dije en la clase. Y la otra parte, mire, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del oxígeno, por ejemplo, del Lavoisier? Y ahorita hablamos del carbono, que es la parte fundamental de la química orgánica. Entonces ustedes tienen que buscar la historia de 5 elementos, ya sea el hidrógeno, ya sea el boro, el carbono, el cobre, el hierro, el radio, el celcio, bueno, hay muchísimos, ¿sí? Busquen uno y le buscan la historia, ¿sí? Tampoco es que se vayan a poner a hacerlo tan largo, no, un parrafito, quién lo descubrió, qué año, para qué su uso, ¿cierto? Sus aplicaciones, como por ejemplo el silicio. El silicio se aplica en este momento para poder hacer los componentes electrónicos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener esa tareita, ¿bueno? Entonces, muchachos, no queda más sino desearles una feliz tarde. Hoy no vamos a hacer llamado a lista porque pues queda menos de un minuto. Una pregunta. Sí. Rápido porque se va a acabar. ¿A ustedes sí le están llegando los...? Sí, ay, me disculpe, o sea, si llegaste tarde yo ya me había disculpado, tuve unos problemas para la calificación, unos problemas personales, pero en esta semana ya yo creo que lo soluciono y te mando tu retroalimentación, bueno, y tu nota. Bueno, tranquilos, vale, no se me preocupen que lo importante es trabajar, no solamente la nota, bueno, la nota es lo de menos en un proceso pedagógico. Muchachos, que tengan bendiciones en sus hogares y que terminen la actividad, por favor, envíenla, ¿listo? Está muy fácil, está muy breve de hacer, se demoran media horita, ¿listo? Bendiciones y chao, chao a todos. Chao, profe. Chao, profe.